Este es un video sobre las funciones en SQL Server para hacer una auditoría muy básica. Aquí, para estos ejemplos, utilizo la base de datos de Contoso Retail, que es una base de datos que se puede descargar de la página de Microsoft para practicar. Y aquí tenemos una tabla de hechos que se llama Fact Sales de ventas y otra tabla de hechos que se llama Fact Online Sales de ventas en línea. Y curiosamente aquí en la tabla de Fact Sales hay una columna que se llama Channel, que se refiere al canal, y el canal aquí es revendedor, en línea, tienda y me parece que distribuidor. Entonces lo lógico sería que la cantidad de registros en la tabla Fact Online Sales fuera menor a Fact Sales, pues suponiendo que Fact Online Sales correspondiera al canal en línea de esta tabla. Y para ver si se cumple esa suposición, voy a hacer algunas consultas. Con esta consulta voy a obtener el conteo de filas de Fact Sales, y con esta otra consulta voy a obtener el conteo de filas de Fact Online Sales. Y veo que Fact Online Sales tiene muchísimo más registros o filas que Fact Sales, entonces la suposición no es correcta. Entonces, no, la información en Fact Online Sales no corresponde a la información de Fact Sales del canal online. Y para verificar más a fondo si según los años que están registrados en las ventas de las tablas, voy a utilizar otras consultas. Aquí con esta consulta voy a hacer el conteo de registros o filas correspondientes a cada año según la columna Date Key para Fact Sales y Fact Online Sales. Alt X, y veo que las ventas se registraron en los mismos años y las cantidades son totalmente diferentes. Entonces podemos ver que es información muy diferente la que está en Fact Sales a la que está en Fact Online Sales. De manera muy básica sí podemos revisar que es información diferente, que no coinciden en los conteos de filas. Entonces, pues siguiendo este ejemplo, podríamos buscar si hubiera algunas coincidencias entre la tabla de Fact Sales y Fact Online Sales.
quizás hay algunas ventas que están registradas en ambas tablas. Quizás pueda ser que los que crearon esta base de datos la copiaron información de una tabla y la pegaron en otra. Pudieran haber pasado muchas cosas para crear esta base de datos ficticias. Y para ver si hay algunas coincidencias, pues se podrían utilizar varias reglas. Por ejemplo, se podrían aplicar reglas de que la partida las partidas registradas en ambas tablas tengan el mismo total de venta, la misma fecha de venta, el mismo producto. O se podrían aplicar esas reglas o aún más reglas que se pueden aplicar ya dependiendo de cómo se quiera definir la coincidencia. Y cabe destacar que en estas tablas, en cada fila hay un solo producto, o sea, una sola partida. No es un ticket donde vienen varios productos, cada fila corresponde a un solo producto. Aquí tiene la llave del producto. Y más información como la cantidad de productos, el costo unitario. Entonces, como cada fila corresponde a una partida, se podrían detectar coincidencias por medio de un inner join. Un inner join es una forma de comparar información entre dos tablas donde el resultado nos va a mostrar solo la información donde la coincidencia esté en ambas tablas. Solo donde la coincidencia esté en ambas tablas es lo que nos va a mostrar. Entonces aquí voy a mostrar el primer ejemplo de cómo se podrían hallar estas coincidencias con un inner join. Y aquí tenemos la tabla de fact sales, de ventas y online sales. Entonces queremos obtener que nos dé el sales key, que es como el identificador de venta, el product key, que es como si fuera el código único del producto, la cantidad, el monto total de venta de dinero para ambas tablas, y también vamos a querer que nos muestre la fecha. Entonces aquí nomás vamos a aplicar dos reglas. Que el monto total de venta en la tabla de fact sales y en la tabla de online sales sea el mismo y que la fecha sea la misma. O sea, aquí no vamos a meter tantas reglas para una coincidencia, solamente vamos a utilizar estas dos reglas aplicadas al inner join. Y aquí nos dice que sí hay muchísimas coincidencias. Y aquí nos dice el identificador de esa venta. En este ejemplo es un ejemplo básico de cómo se podría hacer una investigación ya más a fondo de un caso de estos.
donde es muy importante tener el identificador de la venta, pero vemos que el código de producto es diferente. Entonces no son las mismas ventas registradas en una tabla y en la otra. Entonces podemos aplicar más reglas para que sea más exacta la coincidencia. Y aquí ya tenemos 3 reglas en el inner join. Que el monto de ventas en la tabla de fact sales y fact online sales sea el mismo, que la fecha sea la misma y que el código de producto o la llave de producto sea la misma. Y aquí vemos que no hay coincidencias. Entonces podemos suponer que de acuerdo a estas reglas no coinciden filas de la tabla de fact online sales con la tabla de fact sales. Y por ejemplo, con estas tablas que tenemos podríamos hacer otros ejemplos así como de revisión de auditoría. Entonces, por ejemplo, aquí con estas tablas podríamos hacer un ejemplo porque tenemos una tabla de clientes y una tabla de empleados. Entonces, podríamos hacer una revisión para verificar qué empleados también son clientes o están registrados como clientes. Entonces, eso lo podríamos hacer con una subconsulta y un inner join. Aquí con esta consulta voy a obtener el nombre completo de cada cliente. Son 18,000 clientes, más de 18,000 clientes. Esta consulta utiliza la función de texto concat para concatenar el primer nombre, segundo nombre y el apellido con los espacios. Y con esta otra consulta hago lo mismo, pero para los empleados. Son 293 empleados. Y para hacer esa revisión de qué empleados están registrados también como clientes, puedo utilizar la siguiente consulta, que es obtener por medio de la consulta que me dé el nombre completo desde la tabla de clientes y de la tabla de empleados, haciendo un inner joint entre la tabla de los nombres completos de los clientes con la tabla de los nombres completos de los empleados, con la condición de que el nombre completo de cliente sea igual al nombre completo del empleado. Y el inner join pues solamente nos va a mostrar la información donde la coincidencia sea se dé en ambas tablas. Y Alt X para correr la consulta y obtenemos que hay 12 personas que están registradas como clientes y como empleados. Y esto sería todo por este video.